he encontrado la configuración perfecta para correr Nintendo Switch en la Retroid Pocket Mini con Android 10. Y la verdad que corre excelente. Tenemos juegos como Mario Odyssey corriendo a 60 FPS, todos los Pokémon corriendo al 100% y en general la mayoría de los juegos funcionan correctamente. En este video les voy a enseñar a configurar el emulador junto con un driver que hará que todo funcione correctamente. En la primera parte del video vamos a ver cómo corren varios juegos con esta configuración y a partir del minuto que ven en pantalla comenzaremos con la configuración del emulador. Así que sin más que decir, empecemos. Comencemos con las pruebas. Mario Odyssey corre entre 50 y 60 FPS a resolución nativa. Es muy jugable y en esta ocasión instalé un mod de 4 tercios para aprovechar bien la pantalla de la Retroid. En el tutorial les enseño a instalar este mod. Dragon Ball Kakarot funcionará perfecto a 30 FPS y muy estables. Pokémon Scarlet funcionará entre 25 y 30 FPS, a resolución nativa. Podemos mejorar el rendimiento bajando la resolución, pero así se juega muy bien. Xenoblade Definitive Edition en la mayoría de los casos funciona a 30 FPS, con algunos bajones hasta 25. Todo esto a resolución nativa. Persona 5 Royal funciona al 100%. Pokémon Escudo tendremos 30 FPS estables a resolución nativa. Assassin's Creed 4 funcionará a 30 FPS estables a resolución nativa, pero tendremos algunos glitches gráficos.
De todas formas, es muy jugable. Pokémon Leyendas Arceus tendremos un rendimiento perfecto a 30 FPS en resolución nativa. Dragon Quest 3 HD 2D funcionará entre 25 y 30 FPS. Muy jugable en esta consola. Por último, Zelda Breath of the Wild funcionará en promedio a 20 FPS a resolución 0.75. Este es uno de los juegos más exigentes de emular, lo cual es bastante sorprendente que pueda correrlo aunque sea a 20 FPS. Bien, comencemos con el tutorial. Primero van a descargar este pack de archivos que les dejo en la descripción, que va a contener todo lo necesario para la guía. Una vez descargado, lo descomprimen. Y nos vamos a encontrar con 5 carpetas: el APK del emulador, el driver, el firmware, el mod 4/3 de Mario Odyssey y las plotkeys. Estas carpetas vamos a copiarlas y vamos a conectar la consola mediante USB al PC. Una vez conectada, entramos al almacenamiento interno y pegamos las carpetas. En este momento también pueden agregar las ROMs a la consola. Tienen que ser en formato .nsp. No les puedo proporcionar links de ROMs, pero si se unen al grupo de Telegram del canal, podemos ayudarles con eso. Lo siguiente es ir a la consola. Algo que deben tener en cuenta para emular Switch es que la consola tiene que estar en modo alto rendimiento. Lo pueden activar desde la barra de notificaciones. Es el modo High Performance. Dicho esto, continuamos con la instalación. Nos vamos a la aplicación Files y en el menú lateral buscamos el almacenamiento interno. Vamos a buscar la carpeta APK y vamos a instalar el emulador. Una vez instalado, lo abrimos. Avanzamos y nos va a pedir las plotkeys. Buscamos el almacenamiento interno y buscamos la carpeta plotkeys del paquete. Seleccionamos el archivo y ahora nos va a pedir agregar el directorio de juegos. En mi caso los tengo en la carpeta ROMs Switch. Una vez finalizado, estaremos en la pantalla del emulador con los juegos. Bien, lo siguiente es configurar el emulador. Nos vamos a ir a la pestaña de Settings. Primero vamos a configurar los controles, así que nos vamos a Controls. Seleccionamos Player 1
En tipo de control seleccionamos Handheld y presionamos la opción de Automap a Controller. Seleccionamos el único dispositivo que hay y ya tendríamos el control configurado. Nos vamos hacia atrás y ahora presionamos en Advanced Settings. Dentro de System podemos cambiar el idioma, en mi caso selecciono español. Luego en Graphics vamos a desactivar el V-Sync. En Aspect Ratio pueden ponerlo a 4/3 como la consola para aprovechar toda la pantalla, aunque se verá estirado. Vamos abajo y activamos estas dos opciones. Nos vamos hacia atrás y vamos a la pestaña de Audio. En Output Engine seleccionan Cube B. Ahora nos vamos hacia atrás y vamos a instalar el driver. Entran a GPU Driver Manager, le dan al botón Install y buscan la carpeta Driver. Seleccionan el único archivo que hay y listo, asegúrense que esté seleccionado. Lo siguiente es instalar el firmware. Entran donde dice Manage Usui Data, buscan el botón Install Firmware, van a buscar la carpeta firmware y seleccionan el archivo y esperan a que instale. Lo siguiente que vamos a hacer es abrir un juego, puede ser cualquiera. Una vez dentro del juego presionamos hacia atrás, seleccionamos Overlay Options, Toggle Controls y presionamos en Toggle All. Con esto quitaremos los controles en pantalla. Bien, ahora les voy a enseñar a actualizar juegos. Esto es muy importante ya que muchos juegos mejoran el rendimiento con actualizaciones. Van a mantener presionado el juego que quieran actualizar, presionan donde dice Add-ons, le dan a Install y buscan la actualización del juego. Tiene que estar en formato NSP. Esperan a que instale y ya tendrán el juego actualizado. El archivo de actualización lo pueden borrar para que no ocupe espacio. Les voy a enseñar a cambiar la configuración individual de un juego. Les voy a dejar una planilla en la descripción con opciones para habilitar en cada juego, como por ejemplo en Dragon Ball Kakarot hay que habilitar una opción para que se vean bien los colores. Para modificar las opciones de un juego, mantenemos presionado el juego, por ejemplo Zelda, vamos a Settings y en este caso, por ejemplo, quiero modificar la resolución a 0.75. Con eso solamente este juego tendrá esa resolución. Y ahora vamos a instalar el mod de Mario Odyssey para la pantalla 4/3. De esta forma podemos aprovechar bien la pantalla de la Retroid Pocket Mini. Mantenemos presionado Mario Odyssey, nos vamos a Add-ons, seleccionamos Install, Mod and Cheats y buscamos la carpeta Mod 4.3 Mario Odyssey. Seleccionan la carpeta y ya quedará habilitado el mod. Y así finaliza el tutorial. Cualquier duda que tengan la dejan en los comentarios. Si dejan un me gusta y se suscriben me ayudaría un montón a seguir trayendo contenido. También tenemos un grupo de Telegram donde nos ayudamos y compartimos configuraciones. Muchísimas gracias por llegar hasta acá. Les mando un saludo grande. Nos vemos.